Listo, que ahora ya empezamos a grabar. Voy a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Ves lo que estoy compartiendo? ¿Qué era? Señor. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho, pero lejos, lejos, lejos. Ah, sí, señor, sí le escucho. Sí Ok, se ve la pantalla, perdón. listo, perfecto. Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre funciones. ¿Sí? Y bueno, pues para hablar de funciones, pues, esta gráfica que hay aquí resume bastante, digamos, las características que tienen las distintas funciones. ¿Sí? Al lado izquierdo vemos las funciones polinomiales o funciones polinómicas, ¿sí? O funciones algebraicas, como la queramos llamar. Mientras que del lado derecho tenemos aquellas funciones que llaman funciones trascendentales, es decir, que no se expresan como una suma finita de polinomios, sino una suma infinita de polinomios. Bueno, entonces vamos aquí. Por el lado izquierdo tenemos la más básica, la función lineal. ¿Sí? Esta función lineal dice y igual a mx más b. Esto de aquí. ¿Listo? Y igual a mx más b. ¿Qué significa y igual a mx más b? Entonces, mx más b. Entonces, ¿en qué afecta m y en qué afecta el b? Aquí tenemos la función mx más b. En este caso, m, ¿cuánto vale? 1. Y b vale 1. ¿Vale? Y miramos que tenemos esta gráfica aquí. Ok, ahí se ve. ¿Listo? mx más b. Entonces, miremos qué va a hacer esta m cuando la modifiquemos. Si hago que m sea más grande, ¿qué pasa con la función? ¿Lo leo? Se aumenta que aumenta. ¿Qué hace la gráfica? Se inclina más. Se inclina, exacto, se inclina más. Entonces, esta m, que es la que multiplica x, esa representa la inclinación de la recta, ¿sí? Esa se llama pendiente de la recta y modifica la inclinación. Si es positiva, siempre va creciendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Así sea pequeñita el valor. Si es positivo, siempre va de izquierda a derecha subiendo, ¿cierto? Pero si es negativa, ¿qué pasará? ¿Qué crees que suceda? Si es cero, se queda totalmente horizontal. Y si es negativa, ¿qué crees que suceda? ¿Se descenderá? Exacto. Es decir, va a tener inclinación negativa, ¿sí? Pendiente negativa. Y entre más grande y negativa, ¿cierto? Más inclinada será, ¿sí? Solamente el signo nos dice, o está inclinada hacia la derecha o está inclinada decreciendo hacia la derecha, ¿sí? O sube a la derecha o baja a la derecha. Y el número nos dice qué tanto sube y qué tanto baja. Por ejemplo, estamos aquí en 1, 0 con 1, ¿cierto? Este punto, 0 con 1. ¿Sí? 0 en X, 1 en Y. Cuando hemos avanzado totalmente 1 en X, estamos acá, ¿cierto?
1 en X, 4 en Y. Entonces, ¿cuánto ha bajado cuando avanzamos 1 en X? ¿Cuánto avanzaron? ¿Qué pasó? Si hemos avanzado 1 en X, hemos pasado desde 0 hasta 1, ¿cuánto hemos avanzado en Y? En Y, pues, pues, esta pues está descendiendo y la otra pues se está inclinando, ¿no? ¿Cómo? Que pues B se inclina más y Y pues Sí, pero por eh, ejemplo en este momento hemos avanzado 1 en X. Hemos avanzado 1 en X. ¿Cuánto hemos avanzado en Y? De este punto, ¿hacia dónde hemos ido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? forma horizontal, ¿no? Ah, pero ¿Cuánto ya lo entendí, profe, estamos descendiendo. estamos descendiendo cuánto? 4, Cuéntanos. perdón, 5, 5. Que precisamente es quién? El número que acompaña a X. Lo que nos dice es, ese número nos dice es cuánto cambia Y, que es la dirección vertical, cuando avanzamos solamente 1 en el eje X. Por ejemplo, si la función fuera, cambiemos el AM. Si la función es menos. Este, ya. Si la función es menos 3, ¿cierto? Quiere decir que desde el punto A al punto B, cada vez que avancemos 1 en X, ¿cuánto subimos o avanzamos en Y? 1, ¿no? No. ¿Cuánto? 3. 3, y precisamente, o efectivamente, vemos que vemos desde aquí hasta acá, ¿cuánto? 3 unidades. ¿Sí? O sea que esa pendiente lo que nos dice es la cantidad que debemos avanzar en Y cada vez que avanzamos una unidad en X. Mira otra vez aquí, avanzamos 1 en Y, 1 en X, perdón, y bajamos ¿cuánto? 3 en Y. 3. Y desde cualquier punto, por ejemplo, desde este, vea. Avanzamos 1 en X y bajamos 4 en Y. ¿Sí? Desde este, avanzamos 1 en X y bajamos 3 en Y. ¿Sí? Hasta acá. Y así con todo, o sea, que desde cualquier punto, cada vez que avancemos 1, vamos a bajar la cantidad que nos dice aquí. Es decir, el número que multiplica X en la función lineal. Y si es positivo, recuerde que solamente nos indica, pues, cuánto avanzo en Y, en este caso hacia arriba, cada vez que avanzamos 1 en X. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? No. Vale. Bueno, y nos falta una cosita. ¿Qué cree que modifica este valor B? ¿Qué está haciendo ahorita la gráfica? Bajó, descendió la... Está bajando, ¿sí? O está subiendo. Es decir, si el número es negativo, por ejemplo, si es menos 3, ¿por dónde pasa la gráfica? Por el 3 y... Exacto, Por menos 3. Y por... por el punto 0 menos 3, ¿cierto? Y si el valor B vale, por ejemplo, 1, ¿por dónde pasa la gráfica?
por el 0 y el 1 El 1. ¿Pero de qué eje? ¿Del eje X o del eje Y? del eje Y. Del eje Y. Vale. Entonces, por ejemplo, si usted le dicen, bueno, la función es Y igual a 3X menos 2. Entonces, yo creo que con esa información ya usted podría graficarla, hacer la gráfica de la función, ¿cierto? Porque le dicen, este número, ¿qué le indicaría? ¿Dónde va el... ¿Dónde va? Perdón, ¿dónde va Y? El corte con el eje Y, ¿cierto? O sea que aquí modificamos, por ejemplo, el valor B en este caso, ¿cierto? O sea que tenemos que colocar a menos 2. A menos 2 y efectivamente pasa por menos 2, pero la pendiente tiene que ser ¿cuánto? 3. Es decir, que la tendríamos que modificar acá 3. Entonces, 3. Y entonces efectivamente vemos que desde menos 2, cuando avanzamos 1, subimos ¿cuánto? Subimos 3, ¿cierto? 3. Señor. Y desde el siguiente punto lo mismo. Cada vez que avanzamos 1, subimos 3. Y así sucesivamente con cada uno. Entonces efectivamente tiene pendiente 3. Y pasa por el punto 0 con menos 2. Es decir, 0 en X menos 2 en Y. Y con solamente esa información nosotros podemos graficar cualquier función lineal, ¿vale? Ahora, esa gráfica, esa función lineal es la que uno comúnmente utiliza. Por ejemplo, digamos que usted va a comprar una chocolatina. ¿Cuánto vale? Digamos 600 pesos, ¿cierto? Si vas a comprar dos, ¿cuánto? 1200. 1200. Porque cada una vale 600, ¿cierto? Si vas a comprar tres, 1800. Si vas a comprar cuatro, 2400. Y así, ¿cierto? Y si compras cero, pues cero, ¿cierto? Y esa descripción de un crecimiento de esa manera es un crecimiento lineal y se podría modelar mediante funciones lineales. En este caso, ¿cuál es el precio de la chocolatina? ¿De cada chocolatina? 600. ¿Y qué crees que representa en la función? ¿El valor de M o el valor de B? Debe. En Y igual a MX más B. X sería la cantidad de chocolatina, ¿cierto? Porque eso es lo que es la variable independiente, es decir, usted puede elegir cuántas chocolatinas llevar. Esto sería que los distintos valores de Y, ¿cierto? Ahora, para cuando usted compra 0 chocolatinas, ¿cierto? O sea, que no compra ninguna, ¿cuánto va a pagar? O sea, ¿cuánto es el valor de Y? 0, ¿cierto? Sí, Es decir, que la gráfica debe pasar ¿por dónde? Por el punto 0, 0. O sea que tiene que cortar al eje Y ¿en dónde? En 0. Y por lo tanto, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? B vale la cantidad de lo que vale la chocolatina, ¿no? No. O sea, M es ay, ¿M sería qué?
la chocolatina, o sea, sin la chocolatina, pero entendí, ay, Habla un poquito más fuerte, que es que te escucho muy lejos. que M es la cantidad de chocolatinas, No, ¿entendí? X. X es la cantidad de chocolatinas. Ah, ok, La ok. X puede ser 1, o 2, o 3, o 4, o lo que sea. Ok, ¿Qué ok, sería ok. M? M sería el tipo precio de la chocolatina, El precio de cada chocolatina. O sea que M, ¿cuánto valdría? 600 pesos, ¿no? O sea, dependiendo de la 600. cantidad O sea que de nos quedaría, chocolatina. Y igual a 600 X más cuánto. Es decir, si usted compra 0 chocolatinas, ¿cierto? 600 por 0 es 600. ¿A usted le cobran algo más, algo por no pedir la chocolatina? Mm, Si usted lleva 0 chocolatinas, ¿tiene que pagar algo? No, ¿no es mm, cierto? mm, Vale. O sea que el número B, digamos, es como un costo fijo, ¿sí? Cuando esto vale 0, esto le dice el costo, ¿sí? El valor de Y, cuando esto vale 0. Pero como el costo de comprar 0 chocolatinas es 0 y esto vale 0, entonces ¿cuánto vale B? Pues también vale 0. Y aparte dijimos que tenía que pasar por aquí. Es decir, que corta al eje Y, ¿en dónde? En 0, ¿cierto? en serio, sí, sí. Listo. Entonces, ¿el valor de B cuánto es? 0, porque recuerde que el valor del corte con el eje Y. ¿Vale? Entonces, creo que la función nos quedaría solamente como 600x, ¿sí? Y estarían todos estos puntos. Vamos a escribirla acá. 600x. Bueno, aquí se va a ver como una línea vertical, pues porque la escala está muy pequeña. En ese caso nos toca es, pues acomodarlos a la escala, ¿cierto? Donde se puede apreciar perfectamente. Y aquí podemos ya ver efectivamente, vea, por ejemplo, para una, ¿cuánto vale? Entonces, ¿Cierto? 600, vea. Para dos, ¿cuánto vale? 1200. Para 3, vale 1800. Para 6, pues vale 0. Para 4 vale 24, 2400, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos viendo los distintos valores de la variable, en este caso X, la variable Y. Que en este caso X podría ser, por ejemplo, la cantidad de chocolatinas, ¿sí? Que se compran a 600 pesos cada una, y este sería el costo total de comprar esas chocolatinas. Solamente debería utilizar esta fórmula para calcular cuánto debe pagar según cuántas chocolatinas lleva. En el caso de la función lineal. ¿Listo? Es la función más básica de todas y donde tenemos entonces que y igual a mx más b, m representa, digamos por decir algo así como el costo unitario, ¿sí? De comprar x artículos. Y b me dice cuánto me cobran, ¿sí? Así compre o no compre artículos, ¿sí? Costo como un costo fijo, podría tomarse de esa manera. Ahora, las funciones cuadráticas son de la forma ax cuadrado más bx más c. La condición es que ese a debe ser diferente de 0. El dominio de las funciones son todos los números reales y el rango depende de la expresión. Vamos a ver esto. Vamos a escribir como estaba ya. Ax al cuadrado más bx más c. Donde a, b y c son números
son números reales, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué pasa si aumentamos A. Usted me dice, ¿qué pasa con la función? Pues creo que esta se llama cuadrática. ¿Cómo? Esta función creo que se llama cuadrática. Sí, lo acabamos de decir, que es la función cuadrática, que es de la forma x cuadrado más bx más c. Pero lo que digo fue, ¿qué pasa si modificamos, por ejemplo, al valor a? ¿Listo? Si lo hacemos más grande, ¿qué pasa si lo hacemos más grande? Se encoge, no, sea, no tengo la palabra. Sí, como se coge, ay, Dios mío. Se eleva más. Exacto, hace que aumente más rápido la función, ¿cierto? Hace que aumente mucho más rápido la función. Bien. Si aumentamos b, pues lo mismo, ¿no? Hace que también como que se corra un poquito, ¿sí? Izquierda a la derecha. Bueno, ¿sí? Y si aumentamos c, ¿qué hacemos? Se sube o se baja, porque de nuevo, vamos a ampliar eso un poquito. De nuevo, el valor que está solito, ¿sí? Indica por dónde corta la función al eje y. Me explico, vea. Aquí se quita. Mire, entonces, por ejemplo, vea, si colocamos en x igual a en c igual a 0, pues la gráfica corta al eje y, ¿dónde? En c igual a 0. Y entonces c no aparece en la expresión, acá en este lado izquierdo. Si hacemos que c sea positivo, ¿sí? Por ejemplo, en 3, ¿qué pasaría con la función? Pues que corta, que va hacia arriba, pero aquí en el eje Y pasa ¿por dónde? Por el 3, ¿sí? Pasa por el 3. Si hacemos que valga 5, ¿pasa por dónde? Por el 5. Si hacemos que valga menos 5, entonces se va para abajo, pero ¿pasa por dónde? Por menos 5. Menos ¿sí? 5. Es decir, el valor se me dice en qué momento va a cortar al eje Y, en qué momento se va a cortar el eje Y con la función. ¿sí? Vale. Veamos otro tipo de funciones. Entonces la función cúbica, bueno, pues lo mismo. El valor A, ¿sí? Todos los valores A, B y C van a hacer que la función crezca más rápido o más lento, dependiendo de cada caso. La que más importa siempre es la que tiene más alto exponente, x al cubo, ¿sí? La que más importa. Y D, en este caso, indicaría en dónde corta la gráfica al eje Y, ¿sí? ¿Dónde corta la gráfica al eje Y? Las funciones racionales. Bueno, vamos a ver qué pasaría con las funciones racionales. Entonces, imaginemos la siguiente expresión. Veamos que las gráficas ya de las funciones racionales ya no son como tan bonitas, ya se van viendo como un poquito rebuscadas, ¿no? Bueno, Sí. entonces, sí, efectivamente. Entonces resulta que la gráfica aquí tiene un poco de cortes. Por ejemplo, aquí dice, vean, por aquí la gráfica no se sabe para dónde va, si para arriba o para abajo. Y acá en este valor, pues tampoco se sabe. Para todos los demás valores, sí existe la función, es decir, se puede graficar, se puede conocer el valor de f de x para los distintos valores de x. Pero ¿en dónde no se puede?
ni aquí, en este hueco, ni aquí en este otro hueco, ¿sí? Pero ¿dónde se dan precisamente esos huecos? Resulta que como esto es una división, ¿cierto? Resulta que Sí, como es señor. una división, ¿cuánto da aquí ahora, por ejemplo, hacer 7 dividido 0? Ah, no da, ¿no? ¿Cuánto? No da, tendría que... O sea, ¿se puede hacer o no? No, señor. No sé. Exacto, eso no se puede hacer, ¿sí? Es decir, la división por 0, ¿sí? División por 0 no está definida en las matemáticas, ¿sí? No tiene, carece como de significado, podemos decir. Ese significado. Pues resulta que esta función x cuadrado más 5, vamos a graficarla. Vamos a graficar a x cuadrado más 5. Perdón, es menos 5. Resulta que esta función hay dos momentos donde la función vale 0. Por ejemplo, cuando x viene hacia acá, la función en y, ¿cuánto vale? 0. Cero, ¿no? Y cuando x viene hacia acá, la función ¿cuánto vale aquí? 0. Pero Y precisamente son donde la gráfica no está definida, alineada, ¿no? Como la de... gráfica no está definida, ¿cierto? Es decir, a lo largo de esta línea, la gráfica no está definida, ¿cierto? Y a lo largo de esta otra línea, pues tampoco. ¿Sí? Precisamente ¿dónde? Donde la función de abajo, ¿cuánto vale? Dos, ¿Cuánto vale la función de dos, abajo? O sea, 2x, o sea, 2x, x y menos cuadrado, 5. ¿cuánto vale allí x cuadrado menos 5 en ese punto? Vale, um, 2, no, perdón. No, no, ¿cuánto vale x? O sea, esto es x. Sí, señor. Yo no quiero saber cuánto vale x, ahorita vamos a buscar, sino cuánto vale la función cuando x está en ese punto. O sea, cuánto vale y. Ah, 2, ¿no? Pues 2 No, aquí. cuánto vale y. O sea, cuánto sube o cuánto baja. Ay, eh, Con respecto a esta línea, ¿qué altura tiene este punto? Con respecto a esta línea. menos 2. Sí, tipo, No qué tan lejos está desde esto hasta acá, no. Sino cuánto hay desde esta línea con respecto a ese punto hacia arriba o hacia abajo. Mejor dicho, deme las coordenadas de ese punto. eh, Menos 2 punto algo, ¿cierto? 2x menos, no, perdón, menos 2 Más o menos, sí. ¿Y en y cuánto menos, vale? vale, Si está sobre esa misma línea, ¿cuánto vale en y? menos 2, perdón, 2 positivo, no, No, 2, no. no. 2 es por aquí y 1 es por aquí. O sea que esta línea, ¿cuánto sería? Esa es X, ¿no? Esa es la línea de Sí, aquí. pero esa línea de x, ¿cuánto vale en y? ¿Qué coordenadas tiene en y? Veamos, aquí es 1 en y, 2, 3, 4. ¿Cuánto es aquí? Pero, 0. Le digo, aquí en este punto, ¿cuánto vale en y? 0. La coordenada de ese punto es menos 2, algo en x y 0 en y. O sea que cuando llegamos, ah, ¿sí me hago entender? sí, señor. O sea que cuando llegamos hasta aquí, ¿cuánto vale la función? La función vale Cero, 0. ¿Sí? Es decir, que esto de aquí se hace ¿cuánto? pues, 0. Cuando llegamos a ese punto,
esto de acá abajo vale 0. Y pues como vale 0, ¿sí? Como vale 0, y lo de arriba no vale 0, sino que hay otro valor, nos queda una cantidad entre ¿cuánto? Entre 0. En ese punto, ¿sí? Aquí. En x igual a menos 2 punto algo. Ahorita vamos a ver cuánto es. Entonces resulta que se puede hacer ese cálculo en ese momento. Se podrá hacer este cálculo justo aquí. ¿En el 2, por favor? Perdón, Por eso, ahí hay donde está el punto. ¿Será que en este punto, que es este de aquí, será que se ah, puede hacer el cálculo en esta función? sí, ¿no? Porque pues aquí por ahí pasa la... No. Por eso, arriba, miremos arriba. 2.2 da 4 punto algo más 4 da 8 punto algo. Listo. Pero vemos que esta función, ¿cuánto vale? No sé. En ese Ve, momento. a 2x. No, abajo, abajo, ¿qué hará? Esta función, que es esta misma, Sí. que es la que está en morado, ¿cuánto vale justo en ese momento? ¿Cuánto vale ella? Solamente ella, la que está abajo. Menos 2. ¿Sea 0? Por eso, en X vale menos 2 punto algo. Pero ¿cuánto vale en Y? Y en Y vale 0. En Y vale 0. O sea, al reemplazar aquí ese valor al cuadrado y restarle 5, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. En ese punto vale 0, ¿sí? Quiere decir Ah, que ok. en ese momento, en este momento, cuando X vale menos 2 punto algo, el de abajo ¿cuánto vale? Todo lo de abajo ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y se puede dividir entre 0? Bueno, No, porque nos quedaría algo así, ¿cierto? Arriba nos da 8 punto algo, ¿sí? Arriba nos da 8 punto algo, pero abajo nos da 0. ¿Y eso se puede hacer o no? no, no, señor. No se puede hacer, ¿cierto? En Ujú. todos los demás lugares de esta función, que es la que está abajo de esta, en todos los demás lugares esta gráfica no vuelve a ser 0, ¿cierto? En ninguna parte, solamente aquí y en el otro punto, ¿sí? Y vemos precisamente que la gráfica naranja tiene problemas solamente ¿dónde? Aquí, ¿sí? Aquí donde la gráfica vale 0 y aquí donde la gráfica otra vez vale 0. Porque para los demás puntos de la gráfica no tiene ningún problema, ¿cierto? Sí, ¿no? No se ve ningún problema. ¿Listo? Entonces, decimos que las funciones racionales, ¿sí? Tienen dominio en cualquier valor, es decir, puede tener cualquier valor de X, ¿sí? Pero va a tener algunos problemitas en algunas X, donde ¿quién? Donde la función de abajo vale ¿cuánto? Pero, pero, La función de abajo en esos punticos especiales. señor. Ay, es que por acá están hablando y casi no escucho. ¿Verdad? Que sé que los punticos que, profe. La función naranja está definida para cualquier lugar, Señor, pero cuando llega a este punto, la función deja de funcionar, ¿cierto? ¿deja de funcionar? Ok. O sea, usted puede calcular esta función en este lugar. No, No, ¿por qué? Porque esta de abajo se vuelve ¿cuánto? 0. A ver, no, 0, ¿sí? Al reemplazar el número X que hay aquí, el número X de aquí, elevarlo al cuadrado y luego restarle 5, eso da como resultado 0. Entonces el 0. denominador se vuelve 0 y como el denominador es 0 no se puede realizar, ¿sí? Pero que pasamos de ahí ya no vuelve a ser 0, sino que es otro número y entonces de nuevo toda la función se puede volver a calcular. Y sigue, se puede volver a calcular, seguir calculando todo. Pero cuando llega a este punto, donde otra vez se vuelve a hacer
esto de aquí se vuelve a hacer ¿cuánto? 0. Otra vez la función tiene problemas y por eso se ven separadas aquí. ¿Sí? Entonces, vemos que después de ese punto, otra vez la función se puede escribir, se puede dibujar, todo completamente normal. Pero los únicos problemas, ¿dónde? Cuando lo que está abajo se vuelve ¿cuánto? 0. ¿Cuánto? 0. 0. O sea, que si lo que está abajo se hace 0, se vuelve 0, hay problema en la función. Entonces, por eso aquí dice, en esta parte, que las expresiones racionales tienen por dominio todos los números reales. Es decir, que la gráfica se puede dibujar desde menos infinito hasta más infinito. Pero tiene que tener en cuenta que hay unos lugares donde la gráfica, a pesar de que viene desde menos infinito a infinito, hay unos puntos donde la gráfica no está definida y no se puede dibujar. ¿Sí? Esos puntos son ¿dónde? Donde esta función, la que está en el denominador, se hace ¿cuánto? Donde esto es igual 0. a 0. Ahí hay problemas, ¿sí? Y por eso dice acá que son todos los números reales, pero distintos a aquellos puntos donde este polinomio de abajo, o sea, valga 0. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener. Perdón, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, la función exponencial. Entonces, todas aquellas que se pueden escribir como a elevado a x, donde a es un número diferente de 0, mayor que 0, pero diferente de 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, se pueden escribir así. La función exponencial. Por ejemplo, podemos escribir 3 elevado a x. 3 elevado a x. Vemos que la gráfica de la función exponencial se va a ver así. 3 elevado a x. ¿Cómo se ve la función 2 elevado a x? 2 elevado a x. Más pequeña, ¿cierto? Para cada número siempre la función 2 elevado a x está por debajo. ¿Sí? Al lado Profe, ¿el 12 es la roja? es la que está X? así como en cafecito, sí. Ajá. 2 Ah, elevado a x. Y la que está en gris es 3 elevado a x. O sea que entre más pequeño el número de la base, acá más la grande. más No, pequeña. No, más pequeña. Claro, vean. Hasta aquí, digamos, 2 elevado a 2. ¿Cuánto nos da? 4. Mientras que 3 elevado al mismo 2, ¿cuánto nos da? 9. ¿Sí? O sea que si la base es más grande, la gráfica crece mucho más rápido a la derecha, pero mire que acá a este lado es más que... ¿Quién es más grande? ahí es 3. ¿Cómo? Entre la marroncita roja y la azul. En el lado izquierdo, la marrón es más grande que la gris, ¿cierto? Ah, sí, señor, señor. Queda como rosa. Entonces, si el número es más pequeño, es más lento al lado derecho, ¿sí? Pero digamos más rápido al lado izquierdo porque es más alto, ¿sí? Sí, señor. Si el número es grande, crece mucho más rápido al lado derecho, Derecho, pero no a la izquierda. que crece más rápido, ¿cierto? En el lado izquierdo, ¿sí? Otras funciones, por ejemplo, por ejemplo, 5 elevado a x. ¿Cómo se miraría? Más grande todavía, ¿cierto? Crecería mucho más Señor. rápido, ¿cierto? Mucho más rápido. Esa es la función exponencial, ¿sí? Que son algunos números a elevados a x. Esos valores a tienen que ser positivos y diferentes de 1.
Ahora, la función logarítmica, Mayores que 0. mayores que 0, ¿cierto? Sí, ayer estaba leyendo. Qué pena. Hello. ¿Cómo? No, que la interrumpí porque pensé que tenía el micrófono apagado y te estaba leyendo. Ah, ok. Dice, ¿estás tomando apuntes de acá de esto? Pues yo le tomé pues pantallazo, profe. Ah, ok, ok, ok. Eso, así un poquitico más grande podría ser para, pues, Vale, si quiere al final me escribe y yo le envío este documento para que tome los apuntes que hay allí. ¿Listo? vale. No. Ahí le envié para que pueda escribir. Bueno, Ahora, entonces vamos a ver la función logarítmica. Entonces, bueno, antes de pasar a la logarítmica, debo mostrarle que hay una función que es la función e elevado a x, ¿sí? Que es esa que quedó en rojo brillante, ¿sí? vivo, sí. Rojo vivo. Y ese valor e es el número de Euler, ¿sí? Tiene un valor de 2.71 aproximadamente. Y es la base, ¿sí? De los logaritmos llamados logaritmos naturales, que son muy importantes en matemáticas, en cálculo, ¿sí? Para tenerlo también presente. Entonces, por eso ese valor de en rojo está entre la línea del 2 y la línea del 3, más cerca de la línea del 3 porque está más cerca a 3, ¿sí? 2.71 más o menos. Y ese es el número de Euler. Se utiliza en bastantes aplicaciones de matemáticas. Ahora, hay una función que es una función inversa de esta, ¿sí? Que es la función logaritmo. Vamos a dejar, por ejemplo, solamente esos dos. Bueno, vamos a escribir logaritmo. Función logaritmo. Logaritmo base 2 de x. ¿Listo? Vamos a llevar esa función. Ahora, la función logaritmo base 2. Básicamente lo que nos da es lo siguiente. Por ejemplo, cuando x vale 4, ¿sí? Cuando x vale 4, ¿cuánto vale la función q? Cuando x vale 4, la función q, ¿cuánto vale? 2, ¿cierto? 2, sí, señor. Pues cuando x vale 4, la función vale 2. Básicamente lo que nos dice es que el número 2 que está acá abajo, ¿sí? Que es la base, hay que colocarle este 2 como exponente para que el resultado sea ¿cuánto? Pues ¿cuánto es 2 elevado a 2? 4, profe. 4, ¿sí? Por ejemplo, aquí ¿cuánto valdría el logaritmo base 2 de 2? Pues precisamente vale ¿Como 1? 1, porque a 2 hay que colocarle exponente 1, ¿cierto? Este 2, ¿quién es? El numerito que está acá metido. El long, después del El long. logaritmo base 2. Ajá. Este 1 es el resultado de eso. ¿Para que dé cuánto? El valor de x, en este caso x, ¿cuánto? 2. 2.
Entonces, el logaritmo base 2 de 2 es 1 porque es el número que hay que colocarle a 2 para que dé 2. Entonces, ¿cuál es el número que hay que colocarle a... ¿Cuál es el logaritmo base 2 de 1? Pues vemos que hay que colocarle ¿cuánto? 0. ¿Por qué? 0. Pues porque 2 elevado a 0 Da da 0. ¿cuánto? No, señora, ¿Da 1? da 1. Mira, acá está diciendo. ¿Qué expone Ah, ok. cuál 2 para que me dé cuánto? 1. 1. Lo dije automático. 0. Da 1, da 1. Sí. 2 elevado a 0 da 1. Cualquier número, de hecho, elevado a 0 da 1. Ahorita vamos a ver que todas las funciones logarítmicas pasan por aquí. Todas pasan por el 1. Ahorita les voy a explicar por qué. Vale, entonces, por acá podemos tener, por ejemplo, el 8. Veamos el 8. Entonces, ¿qué exponente le coloco al 2 para que me dé cuánto? 8. ¿Y cuál exponente sería ese? Por acá, El 3, ¿cierto? ¿no? Ajá, El entonces, 3. el logaritmo base 2 de 8, ¿cuánto es? 3. Pues, 3. ¿por qué? Porque 2 elevado a 3, ¿cuánto da? Da 6. No, Así, señora, da, perdón, 8. 8 Me porque comí uno. Sí, señor. por 2. No sumado, sino multiplicado. Sí, señor. Listo. Vale, esa es la función logaritmo. Logaritmo. Hay una que pues es más importante o más utilizada, ¿sí? Y es la que tiene que ver con el número e y se llama logaritmo natural, ¿sí? Acá creo que hay un botón especial. Logaritmo natural ln, logaritmo natural de x, ¿sí? Vuelve y pasa por 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice, ¿cuál es el exponente que le debo colocar a e para que me dé 1? Pues 0, véalo, acá está. El 0, exponente señor. que le coloco a e para que me dé 1, ¿cuánto es? 0, vea. Si le coloco exponente 0 a esta función, ¿da cuánto? Da 1. 1. Si le coloco el exponente 1, ¿cuánto da? 0. No, Da el exponente mismo número. 1. El mismo número. O sea que por aquí tiene que estar el número 3. No, 2,7. 2,7, ¿no? El valor de e. ¿Sí? Entonces, lo mismo. ¿Qué exponente le coloco, por ejemplo, a e para que me dé 4? Entonces, ¿qué exponente le coloco a e para que me dé 4? Vamos a ver. 4, ¿no? Puede ser. Nos toca revisar. Para que me dé 4, entonces vengo acá y reviso. Bueno, con esta herramienta no. Es para que me dé 4, cojo aquí y me voy hacia acá a ver cuánto. Ahí, más o menos. O sea que hay que colocarle 1 punto algo, ¿cierto? Como 1.3, vamos a revisar acá. A 4. Para aquí, ¿cuánto vale aquí? 1.36, ¿sí? 1,36. Más o menos, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice, bueno, entonces que para que ese valor le dé 1, para que le dé 4, aquí tiene que colocar en el exponente ¿cuánto? 1,30 o simplemente 1. 1,36. 36. Ah, ok. Elevado a 1,36 me da 4. Podemos verificarlo. E elevado a 1,36. ¿Cuánto nos da? Casi 3, casi 4. casi 4, ¿sí? Porque ahí simplemente le estamos aproximando, ¿no? Sí, ya. O sea que podría ser realmente 1,37. O 1.4. 1.4 está mejor, ¿sí? Solamente pasa por unas partes. El número que iría acá sería 1,4. Sí, eso estaba pensando, es mejor 1,4. Entonces,
Ahí podemos ver la función logaritmo, las funciones trigonométricas, pues que usted yo creo que ya las debe haber visto, las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cierto? Ah, bueno, sí, sí. No te cobro todo eso. Entonces, las funciones seno. Seno de X. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una cosita. Para que usted la tenga en cuenta. La función seno de X, ¿cierto? Uy, ok. Dos. Segundo clase. Segundo clase. Pero no por videollamada. ¿Sí? Bueno, la función seno entonces. Bueno, veamos acá en este intervalo del 0 hasta 2pi, ¿sí? 6 punto algo, 6,28 más o menos. Entonces recordemos que el seno de 0 siempre vale 0, mientras que el seno de 90 grados siempre vale 1, ¿sí? Mientras que el seno de 180 siempre vale 0, el seno de 180 vale 1, el seno de 360, que es 2pi, otra vez vale 0. Y esa función es periódica, es decir, siempre hace el mismo recorrido, ¿sí? Sube y baja, y siempre lo hace entre los valores 1 y menos 1. Ok, ok. 1 y menos 1. Vale. 1 y menos 1, entre 1 y menos 1. La función coseno. Coseno de X, también graficada, por ejemplo, entre menos 2pi y 2pi. Vamos a ver cómo se ve la función coseno. Entonces, ya que se ve muy similar a la función seno, pero tiene pues otras características, ¿no? La función seno siempre arranca desde 0, mientras que la función coseno arranca desde 1, ¿sí? Y cuando una vale 1, la otra vale 0, ¿sí? Cuando esta vale 0, la otra vale menos 1. Cuando esta vale 0, la otra vale menos 1. Y así se van alternando, ¿sí? Siempre van desfasadas en un O sea, ángulo de 90 grados. de uno pasas a 0 y de 0 a menos 1 y así. Sucesivamente, eso me quería decir. No Sí, o sea, entendí bien eso. la función coseno. Ajá. Un momento, dame un segundito.
Así pues, sí. La mierda no puede seguir así. Bueno, entonces, pasamos, ojo, con el coseno de 0, de 1, perdón, de 1, si arrancamos desde 1 hasta 0, ¿este valor cuánto vale? 1. No. En X, ¿cuánto vale? ¿Sí? Pi medios, lo que es equivalente a 90 grados. 2. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, ya. ¿Cuánto vale por aquí? Pues el doble de pi medios, o sea, De pi. 180. Ajá, o sea, 180 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale por aquí? Pues 1, 2 y 3 veces ¿cuánto? 3 pi medios. 3. O sea, 90, 180 y 270. ¿Y cuánto vale aquí? Pues el doble de esto, que sería 2 pi. ¿No? ¿No le pones plata ya? Listo, 2 pi acá, 2 pi. 2 pi. Sí. ¿Listo? Entonces vea, en 0 ¿cuánto vale? En 0 grados o 0 radianes. La función seno de 0 ¿cuánto vale? 0. Pero la función coseno de 0 ¿cuánto vale? 1. Vale. En ese caso, yo qué le recomendaría. En los libros siempre viene una, o usted puede buscar, funciones trigonométricas de ángulos notables. ¿Sí? Funciones trigonométricas de ángulos notables, y ahí aparece el de 30, el de 45, el de 60, el de 90, el de 180, el de 270, el de 360, ¿sí? Y aparecen los valores de seno, coseno y tangente, bueno, y cotangente, secante y cosecante, de esos valores que son como los más fáciles de recordar en su valor exacto, ¿sí? Y que son los que más se utilizan en el IFES, ¿sí? O sea, las funciones trigonométricas de 30 grados, o medido en radianes, que sería pi sextos. El de 45 grados, que sería pi cuartos. El de 60 grados, que es pi tercios. El de 90 grados, que es pi medios, ¿sí? Y así en adelante, el de 180, que es pi. ¿Sí? 270, pues que es 3 pi medios. ¿Mm? Y otra vez 360 grados, que es 2 pi. ¿Sí? Entonces esos son los valores que usted, pues digamos, debería tratar de como memorizar y aprender, ¿sí? Al menos, digamos, las funciones seno, coseno y tangente, que son las más utilizadas. Es bastante información. Le digo, usted busca valores trigonométricos o razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Sí, no? Y eso estaba desconectado, no sé. Vea, razones trigonométricas de ángulos notables. Y busca la tablita y la va repasando, porque sí, o sea, aprenderse las todas en un tope, pues va a estar complejo. ¿Sí? Y de aprendérsela en sus valores, en grados y en radianes, ¿no? Ok, bueno. Esta vaina que se tiene el botón por este lado. Listo. Bueno, entonces más o menos así se ven las funciones seno y coseno. Las funciones tangente. Función tangente de X. ¿Sí?
entre, vamos a colocarla entre menos 2pi lo que estoy mostrando aquí, entre menos 2pi y 2pi, que eran los que están en naranja. Las funciones tangentes se van a ver más o menos así como una CS. La función cotangente se va a ver invertida y corrida hacia la derecha. Veamos. Cotangente de X, coma. Uy, Luis, usted va a ir atrás, no me alcanza el informe. Menor igual que X, menor igual. Entonces veamos. La función cosecante, como le dije, va a estar corrida hacia la derecha. Acá la función que está en morado. Vamos a ver ahorita. Regálame 2 minuticos que me están dando una llamada. Ah, sí, sí. Listo, por favor. Bueno, listo. Entonces, recordemos, esta sería la función tangente y esta es la función cotangente. ¿Listo? Sí, señor, le escucho un poquitico como recortado, creo que en internet. ¿Recortar? Ok. Porque hasta ahora es como pesadito la red que ya la gente ya está atrás en la casa. Bueno, esas son las funciones trigonométricas. Como vuelvo y le digo, en una clase va a ser complejo que usted se todo esto, pero usted también puede buscar gráficas de las funciones trigonométricas y va pues, la va como memorizando un poquito, ¿no? ¿Cuál es la función seno? ¿Cuál es la función coseno? ¿Cómo se ve la función tangente? ¿Cómo se ve la función tangente? Y así sucesivamente, ¿vale? Sí, señor. Y pues lo último son las funciones secante, que son como si fueran parábolas hacia arriba y luego parábolas hacia abajo, ¿sí? Como unas U, ¿sí? Y la función cosecante, que es similar a ella, pero también está desplazada, una longitud de pi medio hacia la derecha, ¿sí? Vemos que la función secante es la que está en gris, la función cosecante es la que está en café o, bueno, naranja, no sé, color más brillante que verde. ¿Listo? Entonces, la función secante y la función cosecante se van a ver muy similares, pero una está desplazada con respecto a la otra hacia la derecha.
Porque una depende de la función seno y la otra depende de la función coseno. ¿Sí? Secante depende de la función seno y cosecante de la función, perdón, secante de la función coseno y cosecante depende de la función seno. Vale, entonces vamos a revisar ahorita, sí. Algunos problemas. Están aquí. Ok, dice, vea. 4 empanadas, 6 gaseosas cuestan 18.000 pesos. Si se sabe que el costo de una empanada es 3/4 de lo que vale una gaseosa, una forma de expresar esta información en términos de X, siendo este el precio de la gaseosa, es ¿cuál? Bueno, ¿qué nos dicen acá? Vea. Hay un precio que es el de la gaseosa y un precio que es el de la empanada. Y el de la empanada es 3/4 de la gaseosa. O sea, que si el precio de la gaseosa es X, ¿sí? Dice X, siendo el precio de la gaseosa, quiere decir que X va a ser el precio de la gaseosa y 3/4 de X, ¿qué va a ser? El precio de las empanadas. De la empanada, muy bien. ¿Cuántas se compran? 4 empanadas. No, lee bien. Señor, que Perdón, sí. 4 empanadas, 3 gaseosas. O sea que esto que es el precio, ¿se multiplicaría por cuánto? por la cantidad de empanadas. ¿Cuánto sería? ¿Por cuánto? Por 4. Por 4. ¿Y esta se multiplica por cuánto? Por el valor de de las sigas, eso sí, yo no había leído. Sí, porque son 6 gaseosas. Listo. Si este es el precio de las 6 gaseosas y este es el precio de las 4 empanadas, para saber el total que se hace con estas dos cantidades. Pues, no, señora, no ha salido. Pues, ¿la multiplico? No. ¿Se multiplica el precio de lo que compra o qué hace? Digamos que esto vale 25.000 y esto vale 30.000. ¿Qué hace para saber cuánto de pagar en total? Lo suma, ¿cierto? Entonces, precisamente tenemos que buscar una expresión donde se coja y se multiplique a 6 por X y se multiplique a 4 por 3/4 de X y se sume y eso debe dar ¿cuánto? 18.000. Sí. Díganle valor, no se le dé la que está comprando. No, te voy a decir. Gracias. Ahora, estas dos últimas no muestran eso. Muestran X más 3/4 de X, pero es que no se compró una gaseosa 6 y 4. Entonces, estas dos muestran esa parte bien, ¿sí? Pero vamos a ver cuál de ellas factoriza bien. Entonces, en ambas partes está X, ¿cierto? Aquí y acá. O sea que X es un factor común, se puede sacar, listo. Pero ¿qué pasa? Al sacar a X como factor común dentro del paréntesis, no puede quedar ya la X porque ya la sacamos. Y aquí la dejaron adentro, así que no se puede dejar, ¿sí? Entonces, en este caso la respuesta es la. Porque está bien la expresión y está bien factorizada y simplificada. Bueno. ¿Listo? ¿Preguntas allí? No. Sí. Vamos con la siguiente. Vamos a ver la otra. Dice un cubo Rubik tradicional, es un rompecabezas tridimensional que tiene 6 caras, cada una formada por 9 cuadros más pequeños. El área de esta cara puede ser expresada como 2x más 3y al cuadrado. 2x más 3y al cuadrado. Y la forma de solucionar dicha expresión es
Bueno, ojo, aquí nos dan la expresión. Dos x más 3y al cuadrado. ¿Sí? 2x más 3y al cuadrado. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, entonces, yo sé que aquí no les voy a poder explicar todos, ¿sí? Pero, digamos, este es de los más básicos. Este se llama cuadrado de un binomio, ¿sí? De los que usualmente salen en IPES. Y lo que nos dice el cuadrado de un binomio es lo siguiente. Si tengo A más o menos B y esto al cuadrado. ¿Por qué digo más o menos? Pues porque puede haber un más o puede haber un menos. ¿Listo? Entonces esto debe resolver de la siguiente manera. Vamos a llamar a A el primer término y a B el segundo término, ¿sí? Pudiendo ser el primer término solamente A o una combinación de dos o más valores, ¿listo? Igualmente puede ser B o una combinación de dos o más valores, pero la cuestión es que este se corresponde con este y este se corresponde con este. ¿Listo? ¿Hasta allí me están entendiendo? ¿Kiara? ¿Me escuchó? Sí. Señor. Ok. Entonces, resulta que esto que está acá arriba, ¿cómo se resuelve? Dice, primer término, elévelo al cuadrado. El signo que hay aquí, colóquelo acá. Es decir, más o menos. ¿Sí? Si es más, coloque un más. Si es menos, coloque un menos. ¿Listo? Acá el siguiente término va a ser 2 multiplicado por A multiplicado por B. Es decir, 2 multiplicado por lo que hay aquí por lo que hay aquí. Okay. Y el último siempre es más. Y nos dice, coja este último y elévelo al cuadrado. ¿Listo? Sería. Entonces, esta es la solución de un binomio al cuadrado. Y el resultado, ¿cómo se llama? Un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Esto se llama binomio al cuadrado. Esto se llama binomio al cuadrado. Y esto ya se llama un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado. Y nos dice, bueno, pues sigamos estas instrucciones. Coger el primer término, elevarlo al cuadrado. ¿Cuál es el primer término en este caso? 2. No, todo. 2x 2x elevado al cuadrado. Ajá, al cuadrado. Ya hicimos el primer término. Señor. Y se coge el signo que haya aquí metido. El más. Entonces colocamos más. Si fuera un, ¿qué colocaríamos? El 2, el 2x otra vez. Sí, pero escúchame. Si aquí fuera un menos, ¿qué colocaríamos aquí? Menos. Un menos, ¿no? Lo mismo. Entonces, si es un más, colocamos más. Si es un menos, colocamos menos. Entonces, 2 por el primer término que es 2x por el segundo término que es 3y. 3. Y el último siempre es más. Y dice, coja el segundo término y eleva al cuadrado. O sea, coger este. Otra vez y3, perdón, 3y. Y lo elevamos. A ver, al cuadrado, perdón. Entonces, ¿cuánto da esto? 4x Da 4x al cuadrado. al cuadrado. Se eleva al cuadrado tanto este 2 como la x. O sea, se eleva al cuadrado todo. ¿Listo? Ok. Más. Más. Se baja el 12, ¿no? No, multiplica de una vez cuánto da ahí. Ya. 4x también. Multiplica todo. No, sí.
Perdón, me equivoqué. Este 2 se multiplica por las 2x y otra vez el 2 se multiplica con No, seguido, sí. El 2 se multiplica por 2x, queda 4x. 4x, 4x, Resultado, por 3, ¿verdad? ajá. Entonces 2 por 2, 4. 4 por 3, ¿Después? ¿Qué? Ah, no. multiplica todo. ¿Qué está revisando usted? A ver, ya ves. Multiplica todos los números. Serían 12, ¿no, profe? Ay, Sería 12. ¿12 por cuánto? 12 por por X X, ¿no? y por Y también. Genial. ¿Listo? ¿Más cuánto? Entonces, ¿cuánto quedaría este de acá al cuadrado? Más 6, perdón, 6, No, no. 9. Ah, perdón, sí. 9. Recuerde que es 3 por 3, dos veces. 9. 9y elevado. 9y al cuadrado. Al cuadrado. Listo, perfecto. Ahí ya. O sea que esta es la solución de esto al cuadrado. Entonces nos dicen, la forma de solucionar dicha expresión, ¿cuál es? Bueno, pues ya tenemos cuál es la expresión y vemos que efectivamente es ¿cuál? La C. Es esa. Exacto. ¿Listo? Hay que recordar esta expresión que es muy común que salga, ¿sí? Un binomio elevado al cuadrado y cómo solucionarlo. ¿Listo, Kiara? Bueno, yo creo que entonces tenemos por hoy hasta allí. Recuerde que la clase quedó grabada. Tardará un ratico en hacer el cargue de la información y apenas esté disponible yo creo que le enviarán el enlace para por si la necesita ver de nuevo. Vale, ¿Listo? profe, ya me Recuerde que recuerdo. le dejé el número para que me escriba lo que le dije Sí, señor. de para enviarle este documento para que lo vuelva a revisar lo que ya hemos resuelto. ¿Sí? Señor. ¿Listo? Listo. Listo, señorita. Entonces, nos vemos la siguiente sesión y que tenga feliz noche. Listo, igualmente, profe. Gracias. Chao, chao.